Mi nombre es Nathan Morales, pero no soy el que ustedes conocen, ya que yo no soy Spider-Man. Bueno sí, pero a la vez me conocen por Capitán Britannia y verán, mi historia es muy diferente. Mis padres murieron, me mordió una araña radioactiva, fui criado por una super soldado británica pero falleció, mi peor enemigo era el padre de mi mejor amigo, también falleció, pero ella al menos tenía a mi hermana. Pero falleció. Ok, sí es mucha tragedia, pero así es mi historia. Tiempo después me volví heredero del manto junto al escudo de Capitán Britannia, pero de una forma más violenta como un antihéroe. Justo ese día conocí a Isaac Contreras, un Spider-Man de otra tierra aparte de la mía y que me ayudó a detener una operación de Hydra en Nueva York y terminé con un disparo en el torso, pero gracias a él dejé de ser un antihéroe. Bueno, más o menos. Desventuras arácnidas, temporada 2. Aquí va la introducción a una variante de Nathan Morales, pero versión británico. Bueno, ¿en qué estaba? Así. 2 meses después entré a la academia de SHIELD donde me gradué y conocí a un gran amigo, su nombre era Marcos. Y también encontré viejos amigos. Kitty Pryde, una vieja amiga de la infancia que más adelante fue mi primer amor, y no la vi desde los 12 años ya que dijeron que la enviarían a una escuela para niños superdotados. Pero el punto es que me asignaron mi primera misión que trataba sobre los extraños temblores que había en Nueva York. Me preparé con mi uniforme que fue el último regalo de Peggy antes de irse y el escudo, me escabullí por él. Metro ya que tenía una corazonada. Al escabullirme vi la máquina que causaba esos terremotos, pero fui a detenerlos pero sin tomar en cuenta que Fisk estaba protegido por Katsuhito alias Gaiden, y Elena Belova, hermana de Natasha Romanoff y la nueva Black Widow junto con Electro, y tuvimos un enfrentamiento que causó que se desestabilizara la máquina y terminó explotando. No olvidaré esas visiones que tuve después de que explotara la máquina. Nueva York destruida con una especie de esfera negra en el centro y unos especie de espectros en el cielo. Y escuchar la voz de mi hermana fallecida por un solo segundo, pero logré escapar apenas. De aquí pasaron varias cosas. Descubrir que de alguna forma podría hablar con mi hermana pero por telepatía. Aún sigo sin saber cómo era posible hablar con ella. Descubrí que Kitty es una mutante y la escuela a la que la enviaron es la base de los X-Men. Nick Fury me dio permiso de investigar más a fondo el problema con la máquina, pero no lo haré solo, y me dio permiso de formar mi propio equipo, y fue cuando escogí a Marcos, aunque primeramente me lo negaron ya que apenas empezaba, y Kitty ya que por su habilidad de traspasar objetos sólidos podríamos entrar y salir. Fui perseguido por la policía comprada por Kingpin y descubrí que mi hermana, aún estando en el otro lado, puede ayudarme en combate como protegerme de un ataque sorpresa o poseyendo enemigos, y también puedo ver lo que ella ve, pero me gasta energía al hacerlo. En Alchemax encontré una especie de jalea negra con la que me uní, pero descubrí que estaba viva y me controlaba, entonces me la quité y fue cuando lo nombré Venom, y antes de eso, gracias a datos robados de Oscorp, descubrimos que esa máquina era un portal a una especie de inframundo, y Hydra, que trabajaba en secreto con ellos, la quería usar para salir mal. Después de eso, junto con mi equipo y algunos agentes de SHIELD, formamos un plan para entrar pero no contamos con que hubiera soldados de Hydra y tendrían a Sabertooth con ellos, y en medio del combate, al pensar que nos libramos de ellos problemas, Sabertooth mató a Marco atravesándolo con sus garras. En ese momento sentí tanta ira que no pude controlarme, y gracias a eso descubrí otra habilidad, una especie de colmillos que secretan un veneno mortal, y de no ser por Kitty que logró hacerme entrar en razón y que el portal se estaba abriendo, pero Yelena entró en acción y tuvimos una pelea, pero de mi lado había más palabras que golpes, donde casi me dejó ganar, pero le solé la verdad de que en el ataque a Nueva York Natasha murió ya que Red Skull la mató usando un arma con poder del Tesseract. Al final se unió a nosotros y tuve una pelea con el Kingpin mientras los demás intentaban desactivarlo, y derroté a Fisk y la detuvieron, pero al detenerla explotó otra vez, pero con el doble de potencia que me mató mi familia, mi hermana y a Peggy, y ya me iba a ir con ellos, pero el mundo necesitaba a su símbolo de esperanza. Así que me quedé en la tierra de los vivos, pero ya sin estar conectado con mi hermana, pero ahora recibí el nombre de Capitán y confesándole mis sentimientos a Kitty. Pero esto no acaba aquí. Sociedad arácnida, horas después de que los 3 arácnidos quedaran atrapados en la Tierra 94.739. Una masa de corrupción había invadido a ese universo, e infectando a sus habitantes, incluyendo a todos los Spider-Man que estaban ahí. Algunos pudieron escapar a otro universo, pero la mayoría se habían infectado, convirtiendo a los afectados en una especie de zombies, ojos blancos, sonrisas retorcidas y con algo del glitch en sus cuerpos.
el universo había caído ante la oscuridad del glitch, entre ellos Miguel y Superior. Pero entre los sobrevivientes, se encontraban Ethan Morales, alias Capitán Britannia, de la Tierra 12-10-79, que cuando vio que todos estaban cayendo y no había ninguna esperanza de seguir luchando, decidió escapar como los pocos Spider-Man que se encontraban ahí. Y durante medio año se encontraba vagando por apoyo ya que algo malo estaba ocurriendo en el multiverso, otra vez, pero Nathan no lo sabía. Hasta que llegó a la Tierra 94.739, donde dice que de momento las cosas pintaban bien, por lo que se decidió a investigar más a fondo, pero en el proceso vio en televisores, carteles, y muchas cosas más con relación al trío de Spider-Man, Noir, Ultimate y 2099, por lo que Nathan dice que al menos hay aliados de la sociedad arácnida y que irá a hablar con ellos. Aunque lo que le sorprende, es que sus identidades se hayan vuelto públicas, y dice que algo debió pasar por lo que este fue a tratar de buscarlos. Desde ese preciso momento, ya había pasado una semana desde lo acontecido en el campamento, los tres arácnidos seguían hospitalizados, las Nakano seguían atentas a que estuvieran bien, incluso varios de sus compañeros y amigos, que se seguían preguntando de que todo el tiempo estaban conviviendo con tres héroes, y que ahora ya le veían el sentido a sus extrañas desapariciones, todo lo que hacían era salvar la ciudad en total secreto, y ahora todos lo sabían. La que más estaba en shock era Nino, ya que siempre solía mencionar que los Spider-Man eran mejores que los tres chicos, que Spider-Man Noir era el más atractivo, y que a su vez estaba enamorándose de Rolidas, sin saber que eran la misma persona, por lo que piensa que el accidente que ella provocó quiere decir que se ha salvado él solo, y ahora sentía un mar de emociones sucumbir al mismo tiempo, pero no era la única. Posteriormente, los doctores salen a comentarles a las Nakano y a sus amigos que al fin habían despertado después de una semana, pero antes de que pudieran verlos, estaban siendo interrogados por detectives de la policía. Los tres chicos estaban sentados en sus camas de hospital, rodeados de detectives y policías, interrogándolos sobre quiénes eran, cómo obtuvieron sus poderes, y de dónde rayos provenían, a lo que los tres comienzan a explicar su historia. Rolidas dice venir de un universo en la época de la Gran Depresión, donde todo era blanco y negro, por ello su apariencia en blanco y negro. Jaco dice venir de una época similar a la actual, por allá del año 2006, y Daniel dice venir de un futuro 2099 donde todo era sumamente tecnológico futurista, por ello sus conocimientos avanzados en ciencia y tecnología. Pero lo que tenían en común, era que los tres fueron reclutados por dos Spider-Man, Miguel O'Hara y Superior Spider-Man, los fundadores de la Sociedad Arácnida, una organización que ayuda a proteger el multiverso arácnidos de anomalías, que empezaron a surgir hace 2 años, y explican que las anomalías eran cuando un individuo o un grupo, caen en universos al azar, y podrían alterar algo a lo que ellos llaman el canon, es un evento que define el desarrollo y futuro de esa persona o personas, y que no se debe intentar evitarse, y si se evita, existen 3 tipos de eventos canon. Categoría 1. Significa que el evento canon alterado no afecta considerablemente el universo y todo sigue en pie. Categoría 2. El evento canon alterado corre riesgo de que la vida en el universo se desvanezca. Y categoría 3. El evento canon alterado condena la vida del universo a desaparecer. Y dicen haber evitado un evento canónico de categoría 1 hace meses, y que por culpa de ello los exiliaron de la sociedad hasta nuevo aviso, pero pasaron los meses y no han sabido nada de ellos, incluso sus relojes que son para atravesar el multiverso, no funcionan y no pueden volver. Los detectives se mostraron escépticos con toda su historia, pero Daniel se quita su reloj de la sociedad arácnida y a los pocos segundos empezó a pixelearse, y demostrando que sus átomos no están diseñados para funcionar en ese universo, y los detectives se sorprendieron y comenzaron a creer en la historia de los Spider-Man, ya que jamás en su sano juicio habían visto a una persona que le ocurriera algo así. Los tres dicen que ellos no son malas personas, más bien ellos ayudan a cualquiera que lo necesite sin nada a cambio, por eso protegían sus identidades usando una máscara, para evitar que sus enemigos supieran de ellos y su conexión con sus seres queridos, pero que ahora que todos lo saben, estarán en constante cuidado por el bienestar de sus amigos. Cuando terminó el interrogatorio, los amigos de los tres y las Nakano ingresaron a la habitación de hospital, Daniel y Rolidas ya con sus heridas sanando y vendajes, Jaco por el otro lado con el simbionte logró recuperarse. Nino rápidamente fue a abrazar a Rolidas, el cual se mostraba un poco extraño, pero correspondió al abrazo, y Nino le decía que no era verdad lo que le dijo antes, y que lamentaba ser una basura de persona con él. Rolidas dice que antes estaba en todo su derecho porque eran extraños para ella y su familia, y solamente quería proteger a sus hermanas.
las Nakano y sus amigos pedían que les contaran quiénes eran realmente, y de dónde provenían. Los tres chicos volvieron a explicar su historia de nuevo, con lujo de detalles y sin omitir nada, y los presentes se sorprendieron por saber que provenían de universos alternos completamente diferentes a ese, ya que de por sí era bastante ilógico que los superhéroes y villanos existan en ese mundo, y después los tres hacen la prueba al quitarse los relojes de la sociedad, y comenzaron a pixelearse, explicando que al quitárselos, sus átomos comenzaban a fallar, siendo un proceso algo doloroso, pero a la larga podría tener efectos mortales. Es por ello que todo el tiempo usaban esos relojes. Por lo que ahora que todos saben de sus identidades, tendrían que dejar todo atrás, ya que sus enemigos saben quiénes son, por lo que no piensan en correr riesgos y abandonar todo lo que llevaban de vida en los últimos meses, y como dicen, año nuevo, vida nueva. Aunque sus amigos y las Nakano se negaban en no volver a verlos, ya que les han tomado algo de cariño por el hecho de que les caían bien a su manera, y el ambiente en el colegio era muy diferente gracias a ellos tres, que siempre ocurría algo y los tres estaban involucrados, ya sean actividades, meterse en problemas, peleas, actividades deportivas, etc., y con solo en pensar que se irán de sus vidas, no podrían digerir ello. Miku no pudo resistirse y fue a abrazar a Daniel, y le pedía que no la dejara, que no se fuera de su vida. Itsuki de igual forma, se adelantó a Ichika y abrazó a Yako, pidiéndole que no se fuera, que es alguien muy importante para ella, a lo que Yako solamente sonrió mientras la abrazaba. Nino por otra parte, no se separaba de Rolidas, estaba tan pegada a su brazo, y le decía que tampoco se fuera, ya que o si no nunca se lo iba a perdonar, lo dijo haciendo un puchero. Los tres dicen que de igual forma estarán viviendo por su cuenta, mientras investigarán más a fondo la situación con sus enemigos, ya que al parecer, están creando un artefacto para cruzar a otros universos, y seguir extendiendo su mafia de idiotas, por lo que ahora tendrán que buscar su base de operaciones y sabotear todo, y evitar que avancen en el multiverso, y alteren eventos canónicos. Sus amigos y compañeros estaban algo angustiados, ya que si antes todos los emboscaron y casi los mataron, ¿cómo podrían nuevamente luchar contra los 9 ellos solos? Pero los tres dicen que es parte de ser Spider-Man, siempre encuentran la forma de levantarse y seguir adelante, rendirse no es una opción, sino la derrota. Van revió a Rolidas, e hizo una comparación con el Rolidas que conoció en la cafetería, y dice que realmente tenía vibra de un verdadero héroe al comentarle de sus objetivos, y solamente sonreía. Más tarde cuando caminaban de regreso a sus viviendas, mucha gente que los veían no pudieron evitar tomarse fotos con los arácnidos, que ahora sabían sus identidades, y los tres estaban algo sacados de onda, ya que no estaban acostumbrados a recibir tanta atención estando de civiles. Así como había gente que los amaba, habían otros que los consideraban fenómenos, pero los tres les dio igual lo que dijeran esos imbéciles. Aunque Maru llegó en una limusina, y pidió hablar con los tres chicos personalmente, algo que ya era de esperarse al estar con sus identidades expuestas. Las hermanas en sí se fueron en otro vehículo aparte, y Maru y los tres en la limusina, por lo que el hombre dice que tienen mucho de qué hablar. Los tres se disculpan en no poder contarle sobre ello, ya que era un secreto, y nadie debía saberlo. Maru dice que solamente quería agradecerles nuevamente por salvarle la vida aquel día, y en proteger a sus hijas, que ya decía que por algo le decían que eran muy buenos en combate callejero. Los tres dicen que no tiene que agradecerles, ya que es su labor como los Spider-Man, pero que ya no pueden seguir trabajando para él, ya que es por su seguridad y la de sus hijas. Maru dice que comprende que con sus identidades reveladas, quienes estén relacionados con ellos podrían estar en peligro. Antes de que pudiera seguir comentando, Rolidas le interrumpe diciendo que el sujeto con el que lo vio aquella vez conversando, es Norman Osborn, alias el Duende y posible cabecilla de la mafia de los 9 siniestros, y es su peor enemigo. Maru mantuvo una mirada seria, y escuchando a Rolidas. Luego los tres le comentan que los villanos estaban creando un artefacto capaz de atravesar el multiverso, y expandir su imperio, y deducen que es, o para acabar con ellos tres, o para acabar con los demás Spider-Man del multiverso, ya que en sí existen más como ellos, pero diferentes usuarios. Pero que han perdido contacto con ellos desde que llegaron a ese universo, y buscaban alternativas para la construcción, robar con ayuda de los mafiosos, aliarse con mafias grandes como la Yakuza, y recibir financiamiento a base de mentiras, como lo hizo Norman con él. Maru estaba impactado, no lo demostraba pero su silencio decía todo. Los tres dicen que aunque les hayan perdonado la vida y no lastimarán a quienes les rodean, se encargarán de evitar su cometido y detenerlos a toda costa. Es por ello que se alejarán de quienes les rodean, pero aunque no lo sepan estarán al cuidado y protección de todos desde las sombras.
Maruo dice que de todas formas tenía una mala espina de él desde un principio, que resultó ser verdad, y solamente le había transferido 730.000 yenes, que son un aproximado de $5.000, solamente porque no quería darle más por tener sus dudas, y ya que le sobraba dinero. Solamente pide que cuiden y protejan de sus hijas, ya que aunque se notaba ausente de todo, realmente él sabía de todo lo que pasaba entre ellos y sus hijas, y los tres se avergonzaron demasiado, pero Maruo dice que realmente confía en ellos, desde que protegieron a sus hijas tanto como siendo Spider-Man como siendo ellos mismos. Los tres no tenían palabras al respecto. En ese preciso instante los sentidos arácnidos de Yako y Rolidas les alertaron de una explosión inminente, y se trataba de un atentado de parte de la mafia de los 9 siniestros, más que nada los delincuentes que trabajaban para ellos, que fueron mandados a atacar a la familia Nakano. El vehículo donde estaban los arácnidos y Maruo salió volando, y el vehículo donde estaban las quintillizas frenó en seco, evitando la explosión. Los mafiosos rodearon el vehículo, y amenazaron a las Nakano. Los tres arácnidos salieron del vehículo en llamas y sacaron a Maruo y al chofer, pero el chofer estaba muerto, y Maruo estaba gravemente herido, tenía un trozo de cristal en el abdomen y estaba escupiendo sangre, pero con conocimiento de medicina, dice que no intenten sacarle el cristal o perderá sangre. Los tres arácnidos desesperados dicen que si no hacen algo él morirá. Maruo en las últimas dice que tal vez el cristal ya perforó algún órgano vital, que a este paso no logrará llegar al hospital, que ahí terminaba su vida, y solamente les exigía que protegieran a sus hijas a como de lugar, que nunca las dejen solas, que en sí no le interesaba nada más que la salud y seguridad de sus hijas, y que formalicen sus propias familias y sean felices. Después este dejó de hablar, y le tomaron el pulso, mientras los hombres armados se acercaban a ellos. Los tres chicos lloraron, ya que Maruo había fallecido, y a lo lejos las Nakano estaban de rehenes por los mafiosos, y uno de los hombres que parecía ser el cabecilla, dice que pese a que sus jefes les indicaron que si se metían en sus asuntos ellos iban a pagar el precio, al final todo resultó una vil broma, ya que aprovecharían de poder atacar a quienes les importaban. Los tres arácnidos los miraban furiosos, y dicen que lamentarán en haberse unido a una mafia de idiotas. Los hombres armados apuntaron a las Nakano, y el cabecilla dice que un paso en falso y las 5 morirían. Los tres arácnidos estaban entre la espalda y la pared, frustrados de que si hacían algo, las Nakano morirían. Daniel veía posibles estrategias, pero cada una significaba la muerte de las Nakano, y los sujetos hablaban en serio con lo de matarlas, por lo que no tenían más opción que rendirse. Hasta que un escudo que rebotó y golpeó a varios sujetos, noqueándolos, los hombres se sacaron de onda, y luego llegó un Spider-Man vestido con los colores de la bandera británica, atacando a los hombres armados, y se les sumaron los tres chicos sorprendidos, pero apoyaron en derrotar a cada mafioso. Cuando derrotaron a todos, las Nakano fueron rápidamente para ver cómo estaba su padre, pero los tres dicen que lamentablemente falleció, y estaban cabizbajos. Las Nakano al instante rompieron a llorar, mientras abrazaban a su difunto padre. Pero luego el Spider-Man británico se dirigió a ellos, que si estaban bien, y los tres dicen estarlo, pero le preguntan que cómo llegó ahí, ya que desde hace meses que no saben nada de Miguel o superior. El Spider-Man británico se retiró la máscara, y dice que si no sabían de lo que estaba ocurriendo en el multiverso. Los tres se sacan de onda y preguntan por qué. El Spider-Man británico primero se presenta como Nathan Richards Morales, pero los tres por alguna razón empezaron a reírse de su apellido Richards, y a Nathan no le hizo gracia ello, pero dice que al punto, una masa de oscuridad o glitch estaba afectando el multiverso, que llegó a la sociedad arácnida hace meses, y todos se infectaron, parecían como zombies, pero ese ruido a interferencia ya lo tiene fastidiado. Él es de los pocos sobrevivientes de la sociedad, y desde entonces ha estado así por varios meses, buscando ayuda, pero todo era en vano. El glitch era muy peligroso, y dice que pensó que ese universo también caería, pero de momento todo indicaba que el caos de aquí no se compara a lo que estaba sucediendo. Los tres Spider-Man estaban en shock, ahora conocían la verdad del por qué Miguel o superior no venían a buscarlos, eran porque estaban lidiando con el glitch, y terminaron infectados. Nathan dice que si tenían relojes, ¿por qué no se marchaban de ese universo? Los tres relatan todo, que fueron asignados a detener a sus villanos en ese universo, pero alteraron un evento canónico categoría 1, y los destituyeron de la sociedad hasta nuevo aviso, y sus relojes fueron desactivados, pero aún tenían la capacidad de mantener sus átomos estables, pero no podían ir a otro universo, y Nathan comprendió ello.
Luego de ello los servicios de emergencia llegaron al lugar de los hechos, los forenses acordonaron el sitio, los oficiales interrogaron a los arácnidos, y al nuevo Spider-Man, explicando la situación, y arrestaron al grupo de delincuentes, y el cuerpo de Marlowe fue trasladado a una morgue para hacerle la autopsia correspondida. A los 2 días posteriores, se le hizo un funeral a Maruo Nakano, donde estaban los trabajadores del hospital donde este trabajaba, las hermanas Nakano, Futaro, los 3 chicos, Neitan, y la familia Shiunji, estaban presentes ante el ataúd del fallecido cabecilla de la familia Nakano. Donde los 3 chicos se lamentaban en no poder protegerlo, siendo que el evento canónico que habían alterado hace meses, al parecer su destino se había aplazado hasta ese momento, y los 3 no podían perdonarse por ello, ya que otra vez habían perdido a alguien importante y no pudieron hacer algo al respecto, incluso siendo Spider-Man. Las Nakano estaban devastadas, y no querían que los 3 cayeran con toda la responsabilidad de su muerte, pues no era culpa de ellos. Neitan dice que es duro, pero si en algún momento fue un evento canónico que alteraron, tarde o temprano estaba destinado a ocurrir, sea como sea, no dejaba de ser un evento canónico, o eso teorizaba Neitan. Los 3 dicen que no les importaba ya los eventos canónicos, que simplemente querían salvar lo máximo de vidas posibles, porque eso es lo que hacen, los Spider-Man salvan vidas, no dejan que mueran, y Neitan recordó a aquellas personas que perdió, a sus padres, su hermana, a su mentora quien era Peggy Carter, y su peor enemigo Norman Osborn, que era el padre de su mejor amigo. Dice que aunque a veces el destino sea cruel, uno no tiene que perder la fe y motivación que los impulsa a seguir, algo que a los 3 les reconforta, y que usarán esos sentimientos en hacer pagar a los responsables. Por lo que los siguientes días serían de planificación para una estrategia final para detener a los villanos, con ayuda de Neitan, que se volvió parte del equipo arácnido, y los 3 chicos aún así asistieron al colegio, aunque las cosas ya no eran como antes, todos los recibían con elogios por ser héroes, y que era un honor tener a 3 superhéroes de otro universo en esa escuela. Que si de por sí eran reconocidos, ahora eran populares, y muchos aprovechaban la oportunidad para sacarse fotos con ellos, incluso Mini Yaemori y Mensho, quienes eran influencers de internet, aprovechaban la popularidad de la identidad de los 3 chicos para generar más visitas en sus vídeos o transmisiones en vivo. Neitan por el otro lado estaba empezando a adaptarse de igual forma a ese universo, pero con el temor porque el glitch llegue y afecte el universo, pero que poco a poco empezaba a encajar con los conocidos de los 3 chicos. Un día, el premio del tercer lugar de la fiesta de Halloween del año pasado había llegado, la visita a los estudios donde se estaba ensayando la obra teatral del manga Tokyo Blade, Rolidas fue por el mero hecho de que Kana Arima le insistía en que fuera, ya que antes solía ignorar sus mensajes y muy apenas le saludaba en el colegio. Y como ahora sabía de la verdad de que es el Spider-Man Noir, pues ahora decía que sería un placer en que fuera a ver, ya que si venía de un universo donde el teatro era completamente antiguo, quedará sin palabras cuando vea el detrás de escena antes del estreno de la obra teatral de Tokyo Blade. Por lo que cuando Rolidas se trajo únicamente a Neitan, ya que Yako no estaba interesado en las obras teatrales, que le traían malos recuerdos, y Daniel estaba ocupado con Miku XDDD. Cuando Kana les estaba dando un tour a los 2 chicos por todas las instalaciones, hablando de un chingo de cosas sobre la popularidad del manga, problemas internos en el estudio ya que la mangaka tenía diferencias creativas con el escritor del guión de la obra, pero al final volvieron a trabajar juntos, y muchas otras cosas. Neitan y Rolidas no sabían de qué carajos estaba hablando XDDD, Rolidas en su mente lamentaba muchas veces haber participado, y para colmo quedado en tercer lugar, maldecía muchas veces a Yako y Daniel por dejarlo en esa situación XDD. Cuando llegaron al estudio donde estaban reunidos todos, absolutamente se acercaron a Rolidas ya que sabían que era el Spider-Man Noir, y este solamente pedía espacio ya que no le agradaba ser el centro de atención. Neitan dice que es una pena que su identidad fuera revelada, Rolidas otra vez volvía a maldecir a los villanos por revelar su identidad. Pero de igual forma presenta a Neitan como un colega suyo del multiverso, que también es un Spider-Man, que Daniel y Yako estaban ocupados así que él solamente estaba disponible. Posterior a ellos los participantes de la obra se presentaban, entre ellos estaban Akane Kurakawa y Aqua Oshino, estudiantes de preparatoria en el mismo colegio donde estudiaba Rolidas, pero nunca se había percatado de ello, y al final el guionista de la obra, la mismísima mangaka Abiko Samejima, creadora del manga Tokyo Blade, el director de la corporación Lalali, y otros miembros de la producción de la obra.
quienes le muestran respeto a Rolidas como a Neitan por ser los protectores de la ciudad en general, y que eran admiradores suyos. La mangaka se mostraba tímida al demostrar su agradecimiento hacia ellos, y Rolidas y Neitan se les cayó una gota de sudor estilo anime. Posterior a ello, el ensayo de la obra comenzó, y cada actor que protagonizaba cada personaje del manga realizaba su papel conforme al guión, y Neitan y Rolidas estaban atentos, imaginándose cómo sería cuando fuera el estreno, y al finalizar, todos querían opiniones de los dos chicos. Por lo que Rolidas dice que según tenían entendido que solamente venían a verlos actuar antes de la mentada obra que se preparara dentro de un mes, que en sí en sus universos las obras teatrales a comparación de ese universo, eran un tanto dramáticas, humorísticas, clásicas y musicales, por lo que no es de extrañarse que para ellos les sea un poco difícil de comprender todo. Pero que realmente tienen demasiadas expectativas con respecto a ello, y les desean lo mejor para el día del estreno. Pasamos a una escena en la que los dos se despiden de todos, pero alguien los interrumpe, Aqua Oshino, y les dice que si podían hacerle un favor. Los dos se mostraban algo extrañados con ello, y dicen que a qué se refiere. Aqua dice que en sí esto no lo comentaba con nadie más que con Akane, pero dice estar buscando al asesino de su madre, la famosa idol Ai Oshino, y que sospecha que el responsable era su padre biológico. Neitan desconocía a la idol, pero Rolidas dice haber visto algo referente a su asesinato cuando investigaban a fondo sobre la mafia de los 9 siniestros. Los dos chicos dicen que a qué quiere llegar. Aqua dice que tal vez lo que le dirá los motivará más, ya que hay un sujeto, el mismo que atacó el campamento, refiriéndose a el duende, y ha investigado que tal vez tenga contacto con su padre biológico, ya que investigó que tiene demasiados contactos y entre ellos posiblemente se encontraba el líder de la mafia. Los dos ahora se pusieron serios, dicen que si detienen a ellos, todos los involucrados caen, como un efecto dominó, donde la raíz de todo son sus enemigos principales. Aqua dice comprender ello, y los dos chicos le indican que ya no trate de investigar más a fondo o podría ponerse en peligro, y a quienes le importan, que deje eso a los arácnidos, por lo que Aqua dice que solamente investigará más únicamente las demás conexiones que tiene su padre, alejándose del posible camino que lleva hacia sus enemigos. Y así los días pasaron, donde todo era un poco de relleno, salidas con amigos, incluso llegó el día del estreno de la obra de Tokyo Blade, donde fue un éxito rotundo, y dejó sin palabras a Rolidas y Neitan, además de salvar las ciudades de las sombras, planificar e investigar los movimientos de la mafia de los 9 siniestros sin intervenir directamente, donde estaban cerca de saber la ubicación de su escondite. El acta de defunción de Margo había dejado todo a nombre de las quintillizas, por lo que todo lo que había ahorrado, seguro, y todos los beneficios que iban a tener sus hijas, al ser mayores de edad en caso de que él falleciera, sus hijas tendrían la vida asegurada temporalmente. Nino se agarró a llorar en el brazo de Rolidas al recordar a su padre, diciendo que pese a que no estaba muy presente con ellas, siempre se había asegurado de que vivieran bien, y que realmente lo extraña. Rolidas dice que comprende su dolor, ya que ha pasado por ello antes. Nino dice que por lo que Rolidas le relata su verdadero origen, cómo vivía con sus padres, hasta que el buitre asesinó a su padre, devorándoselo, y Nino quedó horrorizada con ello, y Rolidas le cuenta que se volvió un poco más serio, y buscando venganza contra él y el duende, y el golpe de gracia fue cuando su primer amor había sido asesinada, y eso lo cambió para siempre. Por lo que cuando le conoció se mantenía reservado y serio, ya que había pasado por mucho, pero que últimamente parece que la sombra de su pasado está yéndose lentamente. Nino solamente sonreía al escuchar ello, y Rolidas mencionó el nombre de Banri, y su sonrisa desapareció y parecía tener una mirada muerta, y lo miraba diciendo que si sentía algo por esa perra. A lo que Rolidas se sacó de onda por ello, pensó que las dos eran muy amigas. Nino, aún con la mirada de una yandere, le decía que ella es solo una perra, que le quiere quitar lo que es suyo. Rolidas, aún sorprendido, se decía que en todos sus años siendo Spider-Man, jamás tuvo tanto miedo como en ese momento. La expresión de Nino le aterraba, y luego le dijo a Nino sobre qué es lo que le pertenecía. Nino hizo un puchero y dice que sabe a qué se refiere. Rolidas analizó sus palabras, y después se avergonzó por ello, diciendo que pensó que con el asunto del campamento había perdido el interés. Nino dice que se sintió mal después de tratarlo mal por mucho tiempo, y verlo en el hospital con tanta sangre y heridas, le dolió mucho, que después de todo, es Spider-Man Noir, y es su tipo.
y que para comprobarlo, la chica lo tomó y lo besó a la fuerza, dejando al chico sin palabras. Sabía que ella estaba interesada en él, pero no esperó que fuera así de directa. Nino dice que ya debía de saberlo, que pese a que él ha sido mala con ella, nunca dejó de amarlo, solamente que le costaba expresarlo, y como no había nadie en ese momento, le dará todo su amor, por lo que ahora Nino se subió encima del chico. Y antes de que pudieran hacer algo más, Nathan estaba escondido viéndolos mientras comía un plátano XD, y los dos miraban a Nathan. Nino molesta le decía que hacía ahí. Nathan dice que tenía la habilidad de quedarse increíblemente quieto, que se volvía invisible. Rolidas dice que no está funcionando su mentada habilidad. Nathan solamente maldecía a ello y se fue. Al mismo tiempo, en otro lado, Yako acompañó a Itsuki a hacer las compras de la semana, donde a cada rato llegaban personas pidiendo un autógrafo a Yako, hasta que un individuo con apariencia sospechosa trató de apuñalar a Yako, pero su sentido arácnido le alertó, y el simbionte salió de Yako y formó la cara de Venom rugiendo frente al sujeto, el cual estaba más que perturbado. Yako logró controlar al simbionte, y de un solo puñetazo simbiótico dejó inmovilizado al sujeto, y después pidió a la gente que llamaran a las autoridades, aunque varios estaban asustados por la repentina aparición del simbionte, pero hicieron caso a ello. Itsuki asustada dice que ¿qué era esa cosa? Yako dice que es un traje simbionte, que su padre y padre de su amigo de la infancia crearon con un propósito para curar el cáncer, pero salió mal y se convirtió en un monstruo con mente propia, pero por alguna razón él tuvo la capacidad de controlarlo, su amigo no pudo controlarlo y se volvió un monstruo deseo de venganza, pero que en sí no pudo controlarlo, pero él sí. Pero cuando llega a enfadarse o perder los estribos, el simbionte se manifiesta de forma amenazante, y eso era una pequeña prueba, por ello siempre está muy tranquilo y amigable, para que el simbionte no detecte sentimientos negativos en su persona. Itsuki comprende ello, pero aún así eso le asusta, y le pregunta cómo lo activa. Yako dice que vive en su interior, literalmente, para sobrevivir requiere de un anfitrión. Pero si se retira el simbionte, probablemente muera si no consigue otro anfitrión vivo y compatible. Itsuki comprendió ello, y le dice que si esa cosa le daba sus poderes. Yako dice que no, que sus poderes eran de una araña que lo picó cuando era más joven, era inmaduro y sacó ventaja de sus poderes por casi un año, hasta que gracias a que su padre le dio una lección importante antes de que muriera a manos de un ladrón. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eso bastó para crear un traje y convertirse en Spider-Man, pero el traje simbionte aumentaba su fuerza y sus habilidades, en pocas palabras lo volvía más fuerte que Daniel y Rolidas, pero aprovecha esa fuerza para el bien, aunque la desventaja del traje es que es vulnerable al fuego y las vibraciones intensas, lo cual le afectan a él también. Por ello que sus enemigos lograron contrarrestar el simbionte en el campamento. Itsuki estaba atenta a todo lo que Yako le decía, con una sonrisa, y ella le dice que le encanta que sea así. Yako dice que a qué se refería. Itsuki dice que todo, amigable, conversador, gentil, y sobre todo un héroe. Luego esta se apegó a su brazo y le dice que es su héroe, a lo que Yako no evitó avergonzarse por ello. Itsuki le dice que con muchas cosas que han pasado, ya no pudo preguntarle, y Yako se sacó de onda. Itsuki le dice que la confesión de aquel día, y Yako dice que eso era para sacar lo que estaba acumulando en su interior, pero que le hubiera gustado que dijera que sí. Itsuki dice que estaba nerviosa, pero que ahora ya se siente preparada. Yako dice que pensó que era todo lo contrario. Itsuki dice que se lo demostrará. Ella intentó besar a Yako, pero estaba tan nerviosa que ni siquiera se acercaba a él, por lo que Yako dio el primer paso y la besó, dejando extremadamente nerviosa a la chica, y le dice que eso fue realmente nuevo para ella, que le gustó. Yako dice que solamente fue algo rápido. Itsuki dice disfrutar la sensación y quería más, por lo que ahora ella le robó otro beso a Yako, el cual correspondió. Incluso soltaron las bolsas con las compras XD. Y los días pasaron, en sí serían escenas de relleno, como los tres chicos pasaban momentos con sus parejas, y junto a Nathan y los demás chicos se iban a echar unas caguamas XD, aunque Nathan bebía con moderación, pero al final se alocó con los pibes XD. Pero avanzando en lo importante, los cuatro arácnidos al fin dieron con la ubicación de la mafia de los 9 siniestros, que estaba ubicado a las afueras de Tokio, una vieja bodega abandonada, fortificada, con muchos puestos de vigilancia constante, donde ahora decían que la última pieza del rompecabezas había encajado.